grupos instigaban a la población nativa a crear una revuelta urbana, a pesar de las tentativas iniciales del gobierno central para acallar los rumores. Estos corrieron más rápido que gacelas por todo el país. El abuelo Antonio se consideraba asimilado, estatuto otorgado por la administración colonial a los nativos que mostraran suficiente dominio del portugués y abandonaran la lengua, las costumbres y la religión propias, entre otros requisitos. Y, por sobre todo, portugués. Veía el estallido del nacionalismo como una jugarreta insidiosa contra la serenidad colonial. No obstante, se quedaba pasmado ante la actitud de Portugal. Se había lavado las manos. Le parecía que no sabían cómo resolver la gran problema que se había formado. Mi madre, Rosa, siempre había tenido un espíritu libre y de rechazo a la opresión. Su rebeldía contra el colonialismo comenzó a agudizarse a medida que la radio y los periódicos iban dejando de ignorar los saqueos desordenados, las violaciones, los raptos y el aumento de la tensión entre blancos y negros. La familia comía cuando mi madre comenzó por desafiar al padre sobre el pago de los salarios a los nativos. ¿Quiénes son los negros que están con esas ideas comunistas?, gritó el abuelo Antonio con aspecto amenazador y dando un puñetazo en la mesa. La conversación se dio por terminada allí mismo, pero fue suficiente para que el abuelo pasara a estar ojo avisor. Porque quien busca siempre encuentra. Bastó un paso corto, pero seguro, para que el abuelo Antonio llegara a la verdad. Salió de su rutina y, sin avisar a nadie, decidió quedarse una mañana en casa. Debajo del colchón de la hija encontró panfletos. Después de mostrarlos a la abuela y de culparla por los malos principios de Rosa, los destruyó. Le pareció mejor evitar la disputa y no dijo nada a la hija. Es verdad que el amor nos vuelve siempre un poco miopes. El abuelo Antonio ignoró el comportamiento de la hija hasta el momento en que se volvió habladuría en las mesas del club. Todavía no hicieron nada porque es su hija, pero va a llegar el día en que no tendrán más remedio. Lo alertaron. Convertido como estaba el problema doméstico en vergüenza pública, mi madre comenzó a ser vigilada por Caculeto, el fiel adjunto del abuelo. Ya era tarde. El sábado de esa misma semana, el abuelo Antonio estaba terminando su pirao con tortullos, masa cocida de harina con hongos picoteados en salsa, en el despacho, cuando Caculeto llamó a la puerta para hablar con el patrón. Debajo del brazo traía lo que parecía ser un periódico. Por la agitación del empleado, el abuelo Antonio advirtió la seriedad y la urgencia del asunto. Dejó los cubiertos y lo hizo entrar. Caculeto, con miedo de entregar sin más preámbulos el periódico al patrón, permaneció a la puerta. Abrió el periódico en la página 8 y, con nerviosismo, leyó el título escrito en letras grandes. Manifestación pacífica contra el régimen colonial. Iba a comenzar a narrar el reportaje cuando el abuelo se levantó y exigió. «Dame acá eso, que yo sé leer», vociferó. El choque disoció el raciocinio del patriarca. Debajo del encabezado de la noticia había una fotografía de la manifestación. Mi madre, su hija, se encontraba en la primera fila de la protesta y empuñaba una pancarta con la frase «Angola para los angolanos». La hija del asimilado usada como bandera de la revuelta, reconoció el abuelo. La deslealtad lo cegó. Todavía no había llegado al portal de la casa y ya iba con el cinturón de los pantalones en la mano. La abuela y las tías trataron de impedirlo. Mi madre desapareció el mismo día de la golpiza. No regresó nunca más y el abuelo no fue en busca de ella. Pasados algunos meses, estalló la guerra colonial. La resistencia urbana ya había logrado diseminar milicias por todo el país y comenzó la barbarie entre los negros y los mestizos. Se separaban las cabezas de los cuerpos, se abrían los vientres de las mujeres y se mutilaba a los niños.